de los demás, somos muy buenos para fijarnos en lo que hacen los demás y siempre estamos criticando a los evangélicos y a todos ellos y ellos sacan su tiempo en familia para hablar de la palabra de Dios, para estudiarla, para analizarla y nosotros los católicos no, nosotros los católicos generalmente la dejamos a un lado. En este mes de septiembre que se dedica al estudio de la Biblia, es para darle más importancia a la Biblia, existen diferentes programas y cosas en los que nos dicen por qué es importante la Biblia, por qué es importante tener una Biblia, por qué es importante poder aprender a leerla, a escucharla, a revisarla. Pero nosotros no estamos tan familiarizados con la Biblia. Yo recuerdo que como a todos nos pasa, me pasó a mí cuando fui por primera vez al grupo de la renovación carismática y me decían, y entonces empecé a ver, yo tenía, no sé, tal vez 35 años o 40 años, no sé, por ahí, ya estaba crecidita, digo yo. Y no tenía idea, en mi casa nunca hubo una Biblia y entonces decían una Biblia, ocupamos una Biblia para leerla y fue la familia de mi marido la que tenía una Biblia, y entonces me la prestaron y en la Biblia yo recuerdo que en las primeras líneas de la Biblia de ellos era una Biblia de estudio del colegio, entonces en la parte de atrás siempre decía el nombre de uno y el nombre de otro, de todos los hijos que lo fueron usando. Yo no me acuerdo de haber usado antes la palabra de Dios. Y entonces empecé ahí a ver la palabra de Dios, empecé a enterarme de la importancia que tiene leer y poder entender y poder escuchar la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. Muchas veces usamos la Biblia como closet, como archivero, y entonces tenemos la Biblia llena de papelitos y llena de papelitos y de notas y de todo lo que nos dan alguien que falleció y lo metemos ahí, alguien que nos dio una tarjetita y la metemos ahí y entonces cuando usted percata, usted ve su Biblia y está llena de basura, dice uno, ¿verdad? O de recuerdos, pero que no es el lugar para tenerla. Otras veces encontramos las Biblias en los archiveros de las casas. Otras veces las encontramos allá debajo de un montón de libros. En una casa aparece la Biblia. Otras veces la tenemos en la sala porque antes sí recuerdo que pasaban vendiéndolas y eran unas Biblias grandotas con unas imágenes bonitas. Y recuerdo que las tiene uno como adorno. Yo creo que se le tuestan las hojas de donde está abierta porque solo se abre esperando como si fuera una ventana a la que nadie se asoma. Y, y entonces no sabemos utilizar la Biblia. A mí me gustaría saber, porque aquí cuando estamos detrás de la pantalla nos sentimos como hablando solas. Me gustaría escuchar alguna opinión que alguna tenga sobre lo que acabo de hablarles. Sí, pasa mucho las casas. Yo tengo una anécdota que no es A muy nosotros nos bonita, pasó. pero Una vez cuando se mi da el curso esposo y mi papá compraron una el Biblia curso así grande, de, y a mí me gustaba mucho leerla. Está de hablando, no predicadores. sé quién, doña Marlene, sí. Marlene. Ah, Alguien más está hablando ahí, esperen un segundito. Sí, doña Virginia está hablando. perdón, Dígame, doña dele, doña Virginia. Virginia. Disculpe, ¿quién sigue? No, dígame usted, Dele. doña Virginia, Bueno, sí. ahorita. Y no, que todo eso que usted está diciendo en la Biblia es así, pero nosotros sí lo usamos bastante. Yo me acuerdo que mi papá, el jueves santo, a las 3 de la tarde, él siempre rezaba con la Biblia.
íbamos a la iglesia también, pero el primero teníamos que rezarla todos juntos. Y la parte de la pasión. Y eso se dice la Biblia, ¿verdad? Que se coge para todo. Nosotros no, nosotros la tenemos siempre. Yo tengo una de mi mamá, que ella falleció, yo le compré una especial para ella. Y entonces ella, bueno, la cuidaba que viera. Entonces yo le leía a veces. Y todos en la casa. Ahora, por cierto, la semana pasada es que estaba arreglando un cuarto, entonces la tenía un poquito extraviadita, pero sí la encontré por dicha ya por otra vez. Este, no tenerla tan abandonada. Qué Sí, bueno. entonces es muy bueno tenerla vivir en la casa y tener un lugar bonito, un lugar cómodo y cuidarla mucho, sobre todo el contenido, ¿verdad? Saber las partes que se predican en la Biblia, o sea, la palabra, ¿verdad? De Dios, de tantas cosas. Entonces, estaba recordando que mi esposo también la leía. No era así como de asistir mucho a los actos de la iglesia, pero sí la leía y sabía mucho y comentábamos ahí a veces. Él falleció hace 9 meses y entonces, sí, es muy importante la clase ahora me acabo de conectar y todo lo que se dio la vez pasada y ahora ahorita lo que escuché que usted estaba hablando para seguir adelante entonces con Muchísimas gracias. la palabra de Dios. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, sí, Muchas gracias, doña Virginia. Doña sí. Marlene, ¿qué nos decía? Uh-huh. No le escucho. Algo para que no les pase nunca. Cuando damos el curso de predicadores, se hace esa dinámica, ¿verdad? Lo que estaba diciendo usted ahora, de todas las cosas que uno agarra, ¿verdad? Que mete una estampita, que la oración a San Pancracio, que la oración a San Miguel, que la oración, y ahí después cuando usted ve hasta los recibos de luz, y ¿verdad? Todo lo que usted cree que no lo puede perder, lo mete en la Biblia porque sabe que ahí nadie la va a coger, ¿verdad? Entonces, cuando estamos dando el curso de predicadores, mi maridito, que es muy ocurrente, llega y coge la Biblia de cualquier persona, ¿verdad? Y entonces empieza a hacerla así. Y cuando ve uno que cae ese montón de papeles y la señora, ay, qué vergüenza, ay, qué verdad. Y entonces es como, la Biblia no es un archivero, ¿verdad? La Biblia es Jesús mismo. Entonces, Jesús persona es la historia y la vivencia de un pueblo. Y entonces no puede ser que lo tomemos ni para adorno, para tenerla ahí abierta, como dice doña Ana Flora, donde se convierte, donde se nos ponen las hojas, ¿qué dijo usted? Amarillas. Tiesas, amarillas Amarillas. y tiesas, ni tampoco es un lugar donde meter recibos ni nada de eso. Así es. Pero hay cosas que sí se pueden hacer con la Biblia. Y es que en esto de escuchar y de iniciar, de empezar, por lo menos como doña Virginia, pues que tiene muchos años, se le van grabando los versículos y se le va grabando las lecciones que la Biblia nos da. Pero cuando estamos iniciando y siempre, digamos, es importante cuando damos una charla, ojalá que hoy tengan lápiz y hoja para apuntar, porque si se nos queda grabado algún versículo, entonces podemos recogerlo. Yo les hago unas tiritas así, entonces cuando leo algo y estamos leyéndolo en alguna lección, lo marcamos, entonces uno le queda la marquita ahí sin arrugar mucho la hoja de la tirita que le ponemos. Otras veces hemos aprendido que tampoco una Biblia muy nueva, sin uso, no sirve. La Biblia debe de decirse que está trabajando en ella. Muchas veces cuando nosotros vemos nuestra Biblia, y esto lo he aprendido desde siempre con Dabar,
cuando vemos algo subrayadito, algunas veces estamos orando y estamos pidiéndole al Señor y le decimos al Señor que nos hable, porque muchas veces se nos cierran todos los caminos, se nos cierra, como dicen, se nos apaga la luz. Y entonces nosotros quizá abrimos la Biblia y hay una parte donde está subrayadita y uno dice, mira, este versículo en algún momento me dijo algo, y entonces uno dice, y lo vuelve a leer porque era importante, y entonces el estudio que le hizo a ese poquito de palabra, a ese versículo, nos vuelve a dar otra lección, nos vuelve a dar otra vida, nos da aliento, nos da esperanza. Hay un versículo que tiene la Biblia que dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, y me llamó mucho la atención porque decía que es de doble filo porque corta cuando entra y corta cuando sale, porque el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento, nos abre la mente, nos abre el corazón, nos da entendimiento. Y entonces todas esas cosas sí podemos hacer con la Biblia. No es de adorno, pero sí es un libro es la palabra de Dios que nos alienta, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento. Y entonces eso siempre sí debemos de hacerlo nosotros con la palabra de Dios. No sé, Mile, voy a tratar de pasarle aquí la cosa esta, a ver si me deja. Ok, si no, aquí la tengo lista. No, ya vi que no. Mejor hágalo. Comparto, entonces. Sí, porque ya vi que me metí algo aquí que voy a ver más bien cómo me salgo. Porque me metí. Por Dios. No sé dónde me metí. Pero sí te ves bien. Bueno, ya le puse cancelar. Bueno. Algunas veces nosotros también solemos tomar la Biblia como para arriarle a la gente. A veces la Biblia es un libro que nos va dando sabiduría, que nos va dando entendimiento, pero no es como una rienda, como para darle a la gente. Encontramos una palabra y entonces vea lo que dice la Biblia, mire, entienda que dice esto, y algunas veces dice, mire que a los hijos hay que corregirlo, mire que dice que los hijos hay que corregirlo, por eso yo les pego, por eso yo les doy. O algunas veces dice en la Biblia, la palabra de Dios dice que a los hombres, a las mujeres, que hay que amar a sus maridos, y entonces ellos dicen, no, mire, ahora usted tiene que hacerme caso porque vea lo que dice la Biblia. Pero también la palabra de Dios nos habla a todos, porque también les habla a los maridos y les dice, amen a sus mujeres como Dios amó a su iglesia. Y entonces, como amó Cristo a su iglesia, la puso en alto, la ensalzó, la bendijo, la cuidó. Y entonces, así es la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poquito en el Salmo 19, un poquito, lo que es una pincelada de lo que es esa palabra de Dios que nos alienta, que nos da fuerza, que nos da sabiduría, donde podemos encontrar en la palabra de Dios la luz para nuestra vida, la fuerza para levantarnos, el valor para tomar decisiones. En el Salmo 19:1, la palabra de Dios nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Porque Dios, en todo este libro que tenemos de la Biblia, en esa palabra de Dios que sana, que da vida, estamos nosotros como primeros. Estamos nosotros. Él creó un mundo para nosotros, para darnos vida, para que pudiéramos estar tranquilos y felices. Lo que pasa es que hay como humanos nos crió y nos hizo a imagen y semejanza, y ahí Eva se paseó en la sopa, como dicen, ¿verdad? Entonces de ahí nos enlodó el camino, y nosotros siempre estamos tratando de buscar, de estar bien, de estar sanos, de estar
de estar con plata, de estar jóvenes, de todo. Nosotros siempre en nuestro interior siempre queremos todas esas cosas. Pero no, ya eso no existe, eso no está, pero está esa palabra de Dios, ese Jesús que vino, ese Jesús que vino a traernos esa palabra, ese Jesús que vino a darnos vida, ese que vino a darnos vida y vida en abundancia. Este Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. La Biblia es una guía de nuestra vida. Es esa palabra que nos alienta, que nos levanta, que nos cuida, que nos protege. Emilia, ¿puedes pasar la segunda? Siguiendo con el mismo Salmo 19, en versículo 2 y 3. Imagínense ustedes solo un salmo en un solo versículo. Fíjense en lo que dice, y las que tienen libro y lápiz apunten. Salmo 19, versículo 2 y 3. Dice, un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Este mensaje de Dios, esta vida de Dios que nos alienta, que nos fortalece, esta vida de Dios que cada día nos ilumina, que cada día nos llena de aliento, es eso, es un sentir, es un crecer como persona, es un crecer en nuestra fe. La lección de hoy le puse por nombre la Biblia en mi vida, porque ¿qué tenemos en nuestra vida? Hoy en día hay tanta tristeza, tanto miedo, tanta soledad, tanta amargura, tanta inconformidad. A las personas las están acostumbrando a no estar conformes con ellas mismas, ya no les gusta su sexo, ya no les gusta su figura, ya no les gusta lo que tienen y empiezan a destruirse a sí mismos, empiezan a destruir su cuerpo, empiezan a destruir su mente. Y la palabra de Dios es una coyuntura de vida. La palabra de Dios, decía Gaby la semana pasada, es vida, es amor. El mensaje de Jesús es amor, es amarse a uno mismo, es amar a los semejantes. El amor de Dios es tener ese amor, esa admiración por lo que somos, esa tranquilidad, esa esperanza. Un día le cuenta al otro este mensaje y nos decía Gaby la semana pasada cómo la historia de la Biblia se fue contando y se fue haciendo día a día. Uno le contaba al otro y otro le contaba al siguiente. Y la palabra de Dios en este Salmo 19, 2, 3 nos dice eso mismo que nos explicaba, que un día le cuenta al otro este mensaje y cada noche a la siguiente. Es ese murmullo de fe que podemos hacer crecer en nuestras familias, ese murmullo de fe que podemos encontrar en la palabra de Dios, ese murmullo de fe que está a la vista, que lo podemos sentir, que lo podemos palpar, que lo podemos compartir con los demás. Mila, ¿puedes pasar la que sigue? Siguiendo con el mismo Salmo, en el versículo 4, nos habla de algo que siempre vemos. Salmo 19, versículo 4 dice, sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Y lo compara con el sol. Dice, Dios le ha dado al sol el cielo como hogar. ¿Y qué sucede con el sol? Porque el sol siempre está ahí.
No importa cuán oscuro esté, no importa cuán lloviendo esté, no importa si es de noche o si es de día, el sol está. No importa si hace frío, no importa si estamos en el Ártico o no importa si estamos en el otro extremo de la tierra, el sol está ahí. El sol siempre sale y siempre toca todo rincón de la tierra, lo toca el sol. Así nosotros, así es el amor de Dios. Es grande, es infinito, siempre está ahí. No importa si hoy tienes muchos problemas, no importa si hoy tienes muchas dificultades, el Señor está ahí. Él te tiende la mano, Él te ayuda, Él te alimenta, Él te protege, Él te da la luz, Él te da la esperanza, Él te da esa guía. Nosotros debemos aprender a ir escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la misa, por ejemplo, y a veces hay distractores, digamos, hay veces vamos a la misa y que hay muchos niños que gritan o que el padre no se escuchó, o vamos a la misa y había alguien al frente que hacía cosas o que hablaba mucho o que se movía mucho, siempre aparecen muchos distractores, pero nosotros podemos evitar eso estudiando la palabra de Dios. El día anterior podemos escuchar el salmo del día, podemos escuchar las lecturas de ese día, podemos reflexionar sobre las lecturas de ese día. Y cuando vamos a la iglesia, cuando asistimos a la Eucaristía, donde Jesús está ahí sentado, esperándonos con los brazos abiertos, como ese Padre amoroso que nos va a llenar de dones, de privilegios, de cosas, nos va a sanar, nos va a llenar de sabiduría. Y nosotros tenemos todos esos dictadores, podemos encontrar esa palabra de Dios. Cuando usted llega a la misa y hay alguien que lo está distrayendo o no está escuchando la palabra de Dios, porque a veces el sonido es malo y uno dice, qué pereza que fui a la misa y no escuché nada. No escuchó nada porque no quiso, porque no se concentró, pero esa palabra de Dios está ahí. Esa palabra de Dios nos llena el alma, nos llena el espíritu, nos alimenta, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da esperanza. Esa esperanza que necesitamos llevar a nuestros hogares, esa esperanza que necesitamos llevar a nuestras familias, esa esperanza que necesitamos llevar al enfermo, esa esperanza que necesitamos llevar al que no tiene trabajo, esa esperanza que necesitamos llevar al que sufre, al que está triste, al que está solo, al que está desconforme, porque eso es lo que vino Jesús, a ayudarnos, a alentarnos, a decirnos que la vida es un pasar, que el día de mañana será mejor, porque tenemos que vivir con esperanza, porque tenemos que vivir con alegría, porque ese Jesús que está ahí, que es vivo, que está ahí alentándonos, cambia toda nuestra perspectiva. Cuando usted está triste, cuando usted tiene una enfermedad, cuando cree que ya no puede, cuando ya las fuerzas no le alcanzan, cuando cree que hizo todo, cuando ya usted entre más oscuro esté, más fuerte lo levantará el Señor. Dice una enseñanza que un hombre iba caminando por la arena y se dio cuenta que cuando estaba más triste era solo había unas huellas, y entonces le reclama a Jesús y le dice, Jesús, ¿por qué es que cuando estoy más triste y más solo, solo veo mis huellas y no las tuyas? ¿Por qué cuando estoy más triste me dejas solo? ¿Por qué cuando más te necesito no te encuentro? Y Jesús le dice, porque en esos momentos yo soy quien te cargo. En esos momentos yo soy quien te llevo. En esos momentos yo soy quien te sostengo. Y las huellas que ves son las mías. Y entonces así nos pasa. Así nos pasa a nosotros en este mundo tan revuelto, en este mundo tan lleno de miedos.
Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que llenarnos de fuerza, de fortaleza, para que en los días oscuros esa palabra de Dios nos sostenga y nos dé aliento. Mira, pasate la otra. Y vean lo que dice el Salmo 19:7. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. ¿Qué pasa con nosotros algunas veces? Me ha pasado a mí porque ya llevo algunos años caminando en este camino de aprender y de enseñar, de escuchar y de sentarme, que a veces creemos que no las sabemos todas, que algunas veces creemos que ya es suficiente, ya aprendí mucho. Nosotros somos como esa ramita que está pegada al árbol, que mientras que esté pegada al árbol tiene vida, que mientras que esté pegada al árbol crece, que mientras que esté pegada al árbol da fruto. En el momento en que nosotros nos despeguemos de esa ramita, en el momento en que nosotros nos apartemos de esa luz, de ese amor, de esa esperanza, entonces le pasa lo que le pasa a las flores cuando las cortamos y compramos unas flores. A mí me gusta mucho tener flores en un florero, pero las muchas que me duran son 15 días y después ya no sirven, hay que botarlas porque se secaron, se marchitaron. Algunas veces nosotros creemos que no, que ya sabemos mucho, que hemos hablado mucho, que ya hemos estudiado mucho la palabra de Dios y no es así. Algunas veces he escuchado con dolor que mucha gente dice, no, yo ya estoy mayor, yo que voy a pecar, no, yo no necesito ir a confesarme, yo ya estoy mayor, Dios todo me lo perdona, no, nosotros siempre necesitamos a Dios, como necesitamos un baño cada día, como necesitamos. Doña La Flora, ¿se le está yendo el internet o soy yo? Creo que sí, a mí se me pegó también. A mí también. Sí, Doña desde La Flora ya la sacó. Y entonces parece Ya, que se cortó, no sé si se me cortó la sí, señal un momento, ya se escucha. sí, ya se ya ahora escucha. sí. Ok. Y entonces así nos pasa a nosotros. Este es el alimento que ocupa el cuerpo. Nosotros no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin comida. Nuestro espíritu no puede vivir sin la palabra de Dios. Nuestro espíritu no puede vivir sin esa luz que nos da el Padre cada día porque, ay, cómo metemos la pata. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cómo suelo meter la pata yo. Cómo suelo equivocarme, cómo suelo que a veces uno, aunque no quiere y aunque le pide a Dios, ay, da una opinión cuando nadie se la pide. Habla de alguien cuando no tiene nada que hablar. Desconfía cuando uno debiera de vivir confiado como ese papá. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban chiquitillas? Yo recuerdo cuando estaba chiquitilla, era tan feliz con mi papá. Caminaba por las calles con mi papá y mi papá me contaba cuentos y yo no me preocupaba ni para dónde iba, porque yo iba a la par de mi papá caminando y yo ni me fijaba dónde iba contenta viendo el mundo, viendo las ventanas, las matas que habían y la gente y diciéndole adiós a toda la gente, que mi papá siempre hacía eso. Así deberíamos ir nosotros en la vida. Así deberíamos ir nosotros cada día confiando, llevando a ese Señor a la par nuestra,
porque la palabra de Dios es segura y dice que Él ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Nosotros siempre debemos ser ignorantes, nosotros siempre debemos sentir ese amor de Dios. Nosotros siempre necesitamos esa cordura, esa fe, esa luz para poder distinguir el día que sigue. En alguna parte de la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una lámpara a tus pies. Y yo recuerdo que muy bien esa lección porque alguna vez anduve en el monte y era muy oscuro, no había luz. Y entonces yo andaba con una lámpara de esas de campín que usaba y tenía que ponerla así, bien, bien cerquita de mis pies para ver el siguiente paso que tenía que dar. Porque era un zacatal y entonces si no veía me iba de jupa en el zacate. Entonces, así es la palabra de Dios, es una lámpara a tus pies, es una lámpara, es una luz que te dice al siguiente paso. Doña Marlene nos decía en oración que podamos pedirte cada día, que podamos rogarte cada día, que podamos ponerte nuestros planes en tus manos, que podamos hablarte de las cosas, hablarle al Señor de las cosas que queremos, hablarle al Señor de los pensamientos que tenemos, de las situaciones que tenemos. El Señor todo lo sabe, pero Él es un Padre amoroso que nos ama, que nos acompaña, que nos protege. Mira, pasa al siguiente. Doña Ana Flora, la cita es Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ah, ok. Muchas gracias, doña Marley. Esa, apúntenla por ahí, 119, ¿qué? 105. 119, 105. Correcto. Es esa palabra de Dios que nos dice que es la luz que necesitamos todos los días, cada día. Doña Marlene está diciendo que necesitamos reunirnos presencial porque necesitamos ese ratito de unión, de oración. Pidámosle al Señor que siempre tengamos esa voluntad de acudir a su llamado. Pidámosle siempre al Señor que tengamos esa voluntad de encontrarnos con Él, esa voluntad de escucharle. Me decía la chiquilla mía la otra vez que resulta que era muy bandida y entonces ella se metía en cada lío cuando estaba más chiquilla, una de todas las que tengo. Y, y ella estaba, siempre se metía en cada lío que se metía, y yo me la encontraba, siempre la descubría y me decía, mamá, pero ¿cómo es que sabe lo que estoy haciendo? ¿Pero cómo te diste cuenta? Y yo le solía decir, es porque Jesús te quiere mucho, es porque Jesús te ama y te defiende de los peligros en los que te estás metiendo. Y algunas veces, y una vez me preguntó, mamá, ¿y cómo sabemos que Jesús nos habla? ¿Cómo es que podemos distinguir que estamos hablando con Jesús? Y yo le decía, es que Jesús siempre nos habla. Es que Jesús es ese Padre amoroso que está a nuestro lado, que nos habla. Lo que sucede es que nosotros no siempre le escuchamos. Algunas veces, ojalá nosotros estuviéramos y yo aprendiera a estar como ustedes están, que están calladitas, poniéndome cuidado. Pero algunas veces nosotros solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. Y el Señor siempre nos habla, el Señor es consejero, es amigo, es amor, es fuerza, es esperanza, es sabiduría, esa sabiduría que es como hablada del sol, inmensamente grande, inmensamente poderoso, inmensamente sabio. Toda la sabiduría que nos falta, Él la tiene. Y entonces si nosotros nos acostumbramos a escuchar la palabra, a leerla, a hablar con Él, a tener esos ratitos, como decía doña Marlene, que entramos en el cuarto, en la pieza, porque dice
Cuando ores al Padre, entra en tu pieza en silencio y escúchalo, habla con Él, cuéntale sus cosas, pero también hay que sacar un ratito para escuchar, porque de verdad el Señor nos habla y nos habla con sabiduría. Y usted, como decíamos en la palabra que dijimos anterior, que es una voz que no se escucha, pero es una voz que se siente. Podemos saber cuando es esa fuerza, porque aparte de traer sabiduría, trae también fuerza, trae verdad, trae cosas que usted en sí misma sabe que eso va a suceder o que eso es cierto. Pasa a la siguiente. Ah, esa es, espérese. Sí, déjame esa ahí, todavía no la pases. El Salmo 19:8 dice, las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotras atormentadas por las situaciones, atormentadas por los problemas, atormentadas por los miedos, atormentadas por las desconfianzas, atormentadas porque alguien dijo algo que me dolió y que tal vez no era cierto, atormentadas porque tal vez no tenemos trabajo? Hoy en día nos atormentamos, sufrimos y resulta que cuando nos atormentamos, cuando sufrimos, cuando nos ofuscamos, todo se vuelve negro. Es como si entráramos en una pantalla oscura, como si encontráramos en una pieza oscura donde no se ve nada, donde no se escucha nada, donde no se mira nada. Y el ser humano empieza a desesperarse, empieza a sufrir, empieza a jalar negativo, 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 cree que nada sirve, cree que no hay nada, que nada se puede. Y eso es muy terrible. Nosotros debemos siempre evitar llegar al sufrimiento en ese sentido. Nosotros siempre debemos esperanza. Si nosotros estamos cuidando a un enfermo, nosotros tenemos que tener esperanza. Nosotros tenemos que tener esperanza de vida. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba muy enferma y una vez a mi mamá tenían que hacerle una curación que yo sabía que iba a dolerle mucho. Y yo le oraba tanto al Señor que mi mamá no amaneciera, que el Señor se la llevara. Y le oré, y le oré, y le oré todo un sábado, todo un domingo. Y amanecer domingo leyendo la palabra de Dios, una palabra del Señor me viene y me dice, no metas la mano en el trabajo que yo estoy haciendo, porque es mi trabajo. Y entonces yo recuerdo que yo le dije, Señor, perdón, está bien, pero haz que a mi mamá no le duelan más los pies. Y a mi mamá el resto que le quedó de vida nunca más le dolieron los pies. A mi mamá le hicieron las curaciones que le tenían que hacer y no le dolieron los pies. Y entonces nosotros muchas veces no sabemos pedir y confundimos los pensamientos con los deseos, con los que queremos, con las situaciones. Yo siempre pienso en la idea que llega uno a pescar. Imagínense que ustedes llegan a un estanque a pescar y está el estanque y ustedes se arriman al estanque y pueden ver el montón de peces que andan por ahí, por el estanque. Y entonces imagínense que ustedes con lo que traigan para pescar lo pueden tirar donde hayan más peces y pues de seguro que ahí van a pescar. Pero ¿qué tal si llegamos y lo primero que hacemos es mover toda el agua del estanque y ya no vemos nada? Ya no se sabe dónde hay peces, ya no se sabe dónde están. Ya estás tirando las redes a lo ciego sin saber si vas a pescar o no vas a pescar. Igual pasa con nuestras situaciones de vida. Si nosotros logramos mantener la calma, si nosotros mantenemos la confianza en el Señor, si nosotros oramos con esperanza, de seguro vamos a poder ver soluciones que no vemos.
De seguro vamos a encontrar hacia dónde trabajar. De seguro vamos a saber qué puerta tocar. De seguro vamos a saber a quién buscar. De seguro vamos a saber a quién podemos buscar o hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos. Entonces nosotros debemos de continuar con esta vida de Dios, con esta guía que es la palabra de Dios, con esta luz que es la palabra de Dios, con esta enseñanza, porque muchas veces estamos tan cerrados, estamos tan ofuscados, que algunas veces nos pasa sufrimientos grandísimos en nuestra vida y es hasta ahí. No es porque al Señor le gusta que nosotros suframos, no. Es porque hasta ahí ponemos cuidado. Es porque hasta ahí guardamos silencio. Es porque hasta ahí tenemos la calma suficiente para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estamos tan ofuscados que no vimos ninguna salida? Y cuando todo parece que se acabó, aparece la solución de nuestros problemas. Y es porque nosotros dicen que a Dios rogando y con el mazo dando. No todo viene del cielo como tirado, como caído. Nosotros tenemos que esforzarnos. Dicen, la palabra de Dios dice, o nosotros, Dios nos quiere mansos y no mensos. Nosotros tenemos, dice, la palabra de Dios también dice, el que trabaja tiene derecho a comer. Entonces nosotros tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo de vida, nuestro mejor esfuerzo de esperanza, nuestro mejor esfuerzo, siempre nuestro mejor esfuerzo. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia de saber que estamos construyendo nuestra vida siempre, que estamos aprendiendo, que estamos creciendo como cristianos, como personas, que nosotros siempre estamos aprendiendo. Mira, ¿puedes pasar la siguiente? Porque el Espíritu Santo parece que está adelantándome mucho las ideas. Dice el Salmo 19:12. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Eso le podemos decir al Señor. Eso le podemos decir en nuestras oraciones. Eso le podemos decir nosotros al Señor. Que nos ayude a tener paciencia, que nos ayude a tener esa conciencia de paz, a poder darle esa oportunidad de que Él nos ayude, que nos haga crecer. Les recuerdo Salmo 19:12, ¿quién puede darse cuenta absolutamente de todos sus errores? Les aseguro que yo no. Les aseguro que hay veces ni siquiera me doy cuenta y a veces soy tan cabezona que me dicen y yo no hice eso. Claro que sí, cometemos muchísimos errores. Así que podemos pedirle a Dios que nos ayude a darnos cuenta de esos errores que cometemos. Poné el siguiente, porfa. Y encontrando esa fuerza para hablar con ese Padre que está ahí para ayudarnos, para guiarnos, podemos encontrar en el Salmo 19:13. Protégeme de la soberbia. Ay, la soberbia. Esa señora cabezona que yo creo que se fue para la cabeza de las mujeres. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. En la palabra de Dios encontramos tanta sabiduría, tanta esperanza, tanta fe, tanta fuerza, tanto de esa sabiduría que nos hace falta.
El Salmo 19:13, protégeme de la soberbia, esa soberbia que me hace creer que no te necesito, esa soberbia que me hace creer que puedo solo, esa soberbia que me hace creer que yo ya sé lo que sigue, esa soberbia que me hace creer que no me deja ver las soluciones en las que puedo, en las cosas en que sí puedo trabajar. Tienes problemas de trabajo, mira todas las opciones, no te canses de buscar las opciones porque quizá no estás viendo la salida. Tienes una enfermedad, ofrécele al Señor ese sufrimiento para que pueda encontrar una solución para tu enfermedad. Tienes problemas con tus hijos, ofrécele a Dios esos problemas que tienes para que puedas encontrar la manera de comunicarte con ellos, de entenderlos. Quizá lo que ellos necesitan es que tú los entiendas. Quizá crecieron muchas veces nosotras las mamás y ahora en la nueva normalidad en la que nosotros vivimos. Los hijos crecen y entonces ya no se quieren casar ni se quieren ir tan rápido porque ellos empiezan a estudiar y empiezan a trabajar y entonces ya están grandes y están viviendo con nosotros y nosotras las mamás queremos hacerle así y sujetarlos y que vivan como nosotros queramos y que hagan lo que nosotros queramos. Y se nos olvida que nosotros, que son seres humanos maravillosos que hicimos, que estamos para escucharlos, que ellos tomarán sus propios riesgos y sus propias decisiones. Y nosotras muchas veces los estamos juzgando, los estamos, por dicha, no a todas les pasa, pero hay unas que somos tan cabezonas y los estamos juzgando y los estamos atosigando y los estamos cercando de camino porque no nos pareció como viven o porque no nos pareció como deciden o no nos pareció lo que hagan. Y nosotros entonces estamos cometiendo pecado de soberbia porque estamos creyendo más que ellos. Mila, seguila, que sigue. El Salmo 19. 19:14 nos dice, Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Imagínense lo que dice este salmo. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Es el único que nos salva. Es el único que nos da esa vida. Es el único que nos da sabiduría. Es el único que nos da esperanza. Es el único que nos da fe. Es el único que nos sostiene, que nos libra, que nos protege, que nos llena de fe, de esperanza, de sabiduría. Deseo que te complazca todo lo que digo y hago. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida hacer y decir lo que el Señor quiere para nosotros? La única forma es escuchando su palabra, escuchando su mensaje, dejando que Él sea quien los hable, dejando que Él sea quien nos guíe, deseando que en nuestra vida sea su palabra la que sigamos, sea su amor el que llevemos en nuestros bolsos, en nuestras valijas, en nuestros sueños, en nuestras esperanzas. Que sea la palabra de Dios la que encontramos en la mañana y la palabra de Dios la que escuchamos en la noche. Que sea la palabra de Dios nuestra alegría y que sea nuestro consuelo. Mira, me falta una todavía o ya terminé. Esta es la última. ¿Esta que está puesta? Sí, señorina. Ok. Entonces,
Yo terminé y yo creo que si no me apuro, me pasa el tiempo. Pero el Señor es grande y es misericordioso. Quedémonos entonces con este Salmo 19:4. Deseo que te complazca todo lo que digo y todo lo que pienso. Esperemos que en estos otros sábados, este viernes que viene no tenemos asamblea, pero el que sigue, otras dos siguientes viernes, 2 compañeras más nos van a hablar de temas importantes de la Biblia. Nos van a hablar de cosas también bonitas y interesantes que nos pueden ayudar en nuestra vida. Sigamos con esa misión. Guárdense ahí ese Salmo 19, cada versículo, cada palabra, cada tema, que sea el aliento de su vida y la esperanza de su vida.